Muy bien. Ahora, siguiendo con esta parte de las fronteras, vamos al problema que tiene el Perú con varios países. Frontera ya no es sinónimo de separación ni de conflicto, ahora es sinónimo de integración. Esto es lo que se le llama interacción compartida. Para eso entonces nosotros vamos a separar dos partes, desarrollo e integración. Antes de generar una frontera, primero tienes que desarrollar el lugar. ¿Qué es desarrollar? Reconocer o delimitar el espacio donde termina e inicia tu país. Segundo, estrategias, porque a la hora que vas a juntar dos países puede ser que radiquen o salgan algunos problemas. No, que este es mi recurso, este es mi patente, yo tengo ese recurso y no lo he patentado y ahora te lo estás llevando tú. Entonces tenemos que tener estrategias para llevarnos bien. Y luego viene la interrelación. Se puede decir documentos que se van realizando para poder hacer intercambio comercial de moneda entre los dos países. Y luego viene la integración propiamente dicha, que ya vendría a ser el proceso acordado. Cuando tú integras, tienes que ganar algo. ¿Qué se tiene que ganar cuando uno se da la integración? Si yo, por ejemplo, voy a hacer intercambio de papa con Bolivia, ¿y a Bolivia qué me va a dar a mí? Ahí viene esa situación. Fortalecimiento de paz. Obviamente que los tratados que se han firmado ya vienen a ser documentos que prueban que nosotros no vamos a tener conflictos. Pero eso no quita de que, por ejemplo, puede entrar un presidente en un país que quiera hacer guerra y no respete ese tratado. Entonces siempre tiene que estarse fortaleciendo ese tratamiento de paz, volviendo a actualizar los tratados, conversando, integrando, haciendo tratados comerciales, entre otros. Y eso está dentro de la parte de la globalización. Ahora la globalización no nos pide que establezcamos fronteras estrictas, sino que más que todo integremos. Eso es lo que pasa en Europa. La Unión Europea es una unificación en la cual los países pueden ir y venir del otro país como si nada. Y es barato, es como salir de aquí, del Perú, a otro departamento. La idea es esa, de comenzar a integrar los países. Y para eso nacen entonces las conurbaciones. ¿Qué son conurbaciones? Son zonas que se encuentran justo en las fronteras que no se pueden dividir, que han comenzado a tratarse como lugares integrados. Por ejemplo, en el caso de Puno y Bolivia, el lago Titicaca es una controversia, no es de Puno ni de, mejor dicho, no es de Perú ni de Bolivia, es de los dos. Y ahí se encuentra el distrito de Desaguadero. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con ese distrito? Para no dividirlo entre, le pertenece a Perú, le pertenece a Bolivia, estos recursos son míos, esos no, se ha creado una conurbación. La administran los dos países al mismo tiempo. Entonces, eso logra fortalecimiento de paz y ya no que hayan conflictos por decir este es mío o este territorio me pertenece o no me pertenece. Ahora, pero eso no quita que antes hemos tenido conflictos. Por ejemplo, con Ecuador, nosotros teníamos conflictos siempre por la parte de Tumbes. Ustedes saben que Tumbes era de Ecuador. Tumbes pasa a ser peruano por libre determinación de los pueblos. Ellos siempre han querido recuperar su territorio y como no han podido, han querido recuperar casi toda la parte de la zona norte que tiene el Perú. Para no tener más conflictos con Ecuador, nacen entonces los tratados de Río de Janeiro, de Brasilia, y el marítimo es el que nace luego que nosotros tenemos problemas con Chile. Para no pensar que vamos a tener también problemas con Ecuador por la parte marítima, es mejor hacer de una vez un acuerdo y ver hasta dónde empieza y termina la parte marítima entre Perú y Ecuador. Con Colombia hemos tenido el caso del trapecio amazónico, el conflicto de quién quería llevarse parte de esta zona, ¿verdad? Casi siempre en los conflictos, por ejemplo, con Ecuador y Colombia, nosotros hemos cedido una parte. Con Ecuador cedimos 1 kilómetro cuadrado para que Ecuador tenga un cementerio de guerra aquí en Perú. Y en el caso de Colombia, al final dicen que no hubo una guerra propiamente dicha, pero el trapecio se lo termina quedando Colombia. Y aquí nacen varias conurbaciones, en la cual, para no tener más conflictos, Perú administra varios lugares que se encuentran en la frontera. Con Brasil son estos tratados de la Convemar de administración, tanto lo que vendría a ser los recursos fluviales, pero también con Brasil hemos tenido problemas con la parte de lo que vendrían a ser la zona boscosa. Nosotros le cedemos kilómetros cuadrados para evitar conflictos con Brasil, lo que se le llama kilómetros de oxígeno, porque esos bosques no son recuperados por el Perú. Con Bolivia hemos tenido dos conflictos, ¿no es cierto? El primer conflicto fue luego de la Guerra del Pacífico, porque nosotros iniciamos esta guerra con Chile gracias a querer apoyar a Bolivia, pero al final el mismo Chile hace la repartición, ¿no? A mí me queda Arica, Tarapacá y Tacna, y ustedes tienen que cederle una parte de territorio a Bolivia porque nosotros le estamos quitando la parte del mar. Y el Perú termina perdiendo. Y actualmente Chile quería darle salida al mar a Bolivia, pero para eso quería que Perú ceda el territorio para que Bolivia pueda tener salida al mar. Y es como que nosotros le hagamos una puerta
a un familiar en nuestra casa, pero la puerta esté en la casa del vecino. Entonces no tendría sentido. Entonces es lo mismo. Y Bolivia se molesta un poco con Perú pensando que nosotros no queremos darle salida al mar. Pero en realidad es porque nosotros no estamos haciendo el tratado. El beneficio es entre Perú, Bolivia y Chile porque Chile iba a recibir gas que le iba a dar Bolivia. Pero ahora ya nos encontramos bien con este país, ¿no es cierto? Y en el caso con Chile tenemos nosotros el conflicto del Pacífico. En el Tratado de Lima es donde ya se termina de limitar que Tarea para acá y Arica queda para Chile y regresa Tacna para Perú. El acta de ejecución de este tratado que se da en el año 1999 y el deferendo marítimo que es en el caso del problema de La Haya. Y es el tema más controversial que acá vamos a poder analizar. Muy bien, entonces para terminar viene la situación del problema del mar peruano. Ahora analicemos la situación del mar peruano. Entonces nosotros tenemos 200 millas porque Bustamante y Rivero amplió de las 12 millas que teníamos a 200 millas. Pero no solamente lo tiene Perú, 200 millas tiene Ecuador, tiene Perú y tiene Chile. Ahora, en 1993, la nueva constitución que nosotros tenemos actualmente figura que el mar peruano también es llamado Mar de Grao. Por eso en algunos libros aparece Mar de Grao en vez de Mar peruano. ¿Qué es lo que pasa con Chile? O sea, ¿cuál es la situación? Nosotros hemos tenido varios problemas. Por ejemplo, la primera fue la Declaración de Santiago, que fue problema no solamente con Perú y Chile, sino fue Ecuador, Perú y Chile. Todos teníamos 200 millas, pero nadie lo había expresado para cada uno de los países. Entonces, Chile comienza a manifestar que nosotros nos estábamos robando las ballenas de las costas de Chile. Y la mayoría se sorprendía porque decía, ballenas no se encuentran cerca al litoral y menos nosotros les vamos a robar las partes de los recursos de Chile. Y si nos damos cuenta, los recursos entre Perú y Chile casi son los mismos, a excepción que en una época nosotros teníamos más recursos que Chile y ahora casi estamos igual por el problema del fenómeno del Niño, ¿no? Ecuador sí puede decirse que tiene diferentes recursos, pero para que Ecuador pueda quitarle algo a Chile, tendría que primero pasar por Perú. Pero bueno, como Chile manifiesta que le estábamos llevando sus recursos, firmamos la Declaración de Santiago, en el cual los tres países decimos que tenemos 200 millas, de dónde iniciaba y hacia dónde terminaba esta profundidad. Entonces hasta ahí no hay ningún problema. En la Convemar no fue un problema, en realidad fue una unión. Ecuador, Perú y Chile se unifican y no firman la Convemar. ¿Qué es la Convemar? Esta es la Convemar. Según la ONU, manda un establecimiento de cómo debe dividirse el mar de un país. Entonces, te dicen lo siguiente. El país tiene su espacio terrestre, en este caso sería Perú. El mar territorial de cada país solo debe llegar a tener 12 millas. Y ahí ya es una reacción, ¿no? Perú, Ecuador y Chile tienen 200 millas que ya habíamos firmado antes y ahora nos van a hacer retroceder a tener 12 millas. Entonces, lo que preguntan los tres países es lo siguiente. Si nosotros nos quedamos con 12 millas, ¿qué pasa con las 188 millas restantes? Entonces, ¿qué explica la Convemar? Estas 188 millas se van a llamar zona exclusiva económica. Como dice exclusiva, suena a que tú lo vas a poder usar. Entonces, Perú, Chile y Ecuador preguntan a la Convemar, si es exclusiva y nosotros la vamos a usar, entonces, ¿para qué dividir 12 y dividir 188? Y la Convemar explica que estas 12 son nuestras, nadie puede ingresar. Pero esta zona exclusiva económica es exclusiva siempre y cuando nosotros nos demos abasto para explotar todo. Si no nos damos abasto, los otros países vecinos van a poder ingresar. ¿Quiénes son nuestros países vecinos? Ecuador y Chile. Y sería como retroceder antes de la Declaración de Santiago, donde no teníamos 200 millas los tres países delimitados. Entonces no aceptan. Pero por ahí preguntan, ¿no? Nosotros tenemos 200 millas, pero tenemos una zona de cuidado, de resguardo. ¿Qué pasará en este caso? Y la Convemar dice, de estas 188 millas, 12 millas van a pasar a ser zona contigua de protección. Pero solo es válido si se encuentra un país al frente. Si no tienen países al frente, entonces no es válida esa zona contigua y no podrían hacer uso de esta zona. Y de ahí ya vendría la zona de alta mar. Entonces, Perú, Chile y Ecuador no lo creen conveniente y no firman. Se dice que actualmente Chile está haciendo tratados por querer firmar la Convemar para poder explotar diferentes recursos de Perú y Chile, pero solamente son acuerdos que están conversando. Hasta ahorita nosotros no hemos firmado ningún acuerdo. Pero esta Convemar es válida para países que sí están al frente. Por ejemplo, este ejemplo que tenemos aquí. X y Y son países que están frente a frente. Y este es el mar. Perú puede tener 200 millas porque no tiene ningún país que le vaya a coger el mar. En cambio, X no puede tener 200 millas porque llegaría a Y. Y Y llegaría a X.
Entonces, ¿qué hace la Convemar? Se sigue el mismo principio. Se mide cuánta distancia de mar hay entre X y Y. Y tenemos acá, hay 300 millas. Entonces, la ley de la Convemar te dice que cada uno debe tener por mar territorial 12 millas. Entonces, Y debe tener 12 millas, y digo X, y Y debe tener también 12 millas. Entonces, tú sumas y son 24 millas. Pero como están al frente, tienen que hacer uso de la zona contigua. Entonces tú dices, tienen 24 millas de zona contigua, 12 para cada uno. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que te pueden preguntar a ti en el examen, ¿cuánto mide el mar territorial de X? Mide 12. ¿Cuánto mide el mar territorial de Y? Mide 12, porque eso no cambia. ¿Cuánto mide la zona contigua de X? Mide 12. ¿Cuánto mide la zona contigua de Y? Mide 12. Si te preguntan, ¿cuánto mide la zona económica exclusiva? Ahí haces la resta. A 300 le vas a restar 24. ¿Por qué 24? Porque le restas el mar territorial. Y la respuesta vendría a ser la medida de la zona económica exclusiva. Todavía no le restes los otros 24 de la zona contigua, porque la zona contigua está dentro de la zona económica exclusiva. Entonces, eso tenemos que tener siempre en cuenta. Luego, entonces, nosotros ya tenemos ahí el problema de la Declaración de Santiago, la Convemar, viene la Ley de Dominio Marítimo, en el cual en el 2005, como ya teníamos problemas con Chile, Perú presenta una ley en la cual establece la medida exacta de las 200 millas, porque si bien decimos que tenemos 200 millas, no había ningún documento que pruebe cuánto era esa distancia y de dónde a dónde empezaba. Esa era la situación. Entonces, en 2007 se presenta la Carta a La Haya y en 2014 se da el fallo de La Haya, que ya sabemos cuál es este fallo. Y vamos a analizarlo aquí. Como nosotros sabemos, las fronteras del Perú inician con Ecuador en la punta de Capones y terminan con Chile en el punto Concordia. Aquí viene el problema, que los documentos que nosotros tenemos no figuran que el mar inicie en el punto Concordia, sino siempre mencionan el hito número 1. Entonces Chile decía que el mar empieza del hito número 1 para ellos, y Perú dice que empieza del punto Concordia. La primera cosa es, ¿por qué el hito número 1 no está en el punto Concordia si ahí inicia la frontera? Lo que sucede es, como bien habíamos mencionado antes, el hito es un bloque de cemento. Si estuviese aquí el hito, ¿qué pasaría? El mar, que siempre va a estar subiendo en la marea, destruiría el hito y tendrías que volver a construir un hito. Entonces, Perú y Chile quedan en que el hito número 1 se iba a ubicar a 1000 metros hacia adentro. Pero, ¿cuál es el problema? Que esto de aquí no figura en ningún documento. Se conversó, Perú sabe esa idea, pero no figura. Entonces, el hito ni siquiera fue ubicado a 1000 metros, fue ubicado solamente a 323 metros. Pero como no hay ningún documento que figure eso, Chile pueda decir o aludir que ahí empieza el mar. Entonces, ¿qué se toma en cuenta? La posición de Chile era esta. Del hito número 1, una línea recta hacia la medida de 200 millas. ¿Por qué es recto? Porque el país de Chile es recto, como nosotros sabemos. Perú dice que empieza en el punto Concordia, paralelo a sus 200 millas de profundidad. ¿Por qué va hacia abajo? Porque Tacna termina hacia abajo. Al final, ¿qué dice La Haya? Toma de razón a Chile. La línea se va a tomar desde el hito número 1 con marea baja, una línea recta. Luego vas a contar 80 millas hacia adentro y 120 para Perú. ¿Por qué 120? Porque es la resta entre 200 menos 80, te queda 120. ¿Cuál es lo que dicen que Perú ha ganado, Chile ha perdido? ¿Cuál es esta situación? Es muy fácil. Perú quería hacia el fondo. Si te percatas, si nosotros comenzamos a terminar la línea, lo que Perú pedía era un poquito más de lo que nos dieron. Pero lo que Chile pedía era aún más. Entonces, si le daban la razón a Chile, Perú iba a perder una gran cantidad de espacio marítimo. Al final no le dieron la razón completa a Chile, pero nosotros nos dio una ventaja. Nosotros habíamos peleado hasta aquí, hacia estas 20 millas. Nada más. Pero, ¿qué nos dice La Haya?
que aparte de esas 20 millas que nos otorgan, también nos van a otorgar 30 millas más adentro. Ese es el famoso triángulo marítimo. Es decir, nosotros solamente queríamos 20 millas y nos dan 50.000 kilómetros de mar. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? La ventaja es que acá se da la pesca industrial, la mayor pesca de anchoveta y sardina, que es lo que Chile quería. ¿Por qué Chile tiene mayor cantidad de embarcaciones industriales? ¿Cuál es la ventaja para Perú? Que Perú puede comprar más embarcaciones industriales y explotar esa zona. ¿Pero qué pierde Perú? Esta zona de las 80 millas pegadas aquí está pegado a Tacna. Y esto es lo que se le conoce como pesca de bajura o pesca artesanal. Entonces los artesanos que pescaban en Tacna han perdido esa parte del territorio. Pero eso es una desventaja para Chile, porque ellos tendrían que cambiar su pesca industrial, que tiene mayor ingreso monetario, a una pesca artesanal que no le va a dar ni la mitad de ingreso. Entonces, eso es lo que le dicen la ganancia para Perú. Y la mayoría se pregunta, ¿por qué razón Chile quería este hito? Aparte de la ganancia marítima, hay dos teorías. Una era de que aquí cerca a Perú se encuentra el río Yula, en el cual se podría hacer un intercambio comercial de la pesca que se obtendría de esta zona que hubieran ganado. Y la segunda es esta, que luego que se da el diferendo marítimo y el fallo, Chile no se queda conforme y Chile pide esta parte de aquí. Como la línea cruza sobre Tacna, Chile dice entonces que esa parte le pertenece a Chile. Pero ¿qué dice la Haya? Que el diferendo es un diferendo marítimo. Por lo tanto, ellos no pueden hacer dueños a Chile de una parte terrestre porque esa parte no estaba en litigio. Solamente que por allí se cruza la línea para poder medir recién las 80 millas. Entonces ahí terminó el problema. Aunque por ahí algunos de Chile dicen que van a apelar para poder tener esa parte terrestre. Entonces, tomando en consecuencia lo que ya hemos estudiado, cuando nos pregunten dónde inicia la frontera terrestre con Chile, uno menciona el punto Concordia, frontera terrestre. Pero cuando nos preguntan dónde inicia la frontera marítima, uno no menciona punto Concordia, sino menciona hito número 1 con marea baja. ¿Ven? Entonces, hasta ahí hemos terminado la clase de hoy de geografía.